Hola amigas, bienvenidas a este nuevo vlog. Doy gracias a Dios porque me permite estar una vez más aquí con ustedes. Bienvenidas a todas las que han llegado recientemente a este canal. En este momento me están acompañando a ordenar mis ajos. Estoy sacando la cascarita que se les va desprendiendo. El día de hoy también me están acompañando a darle una limpieza general a la cocina y comenzamos por la licuadora porque la base ya tenía grasa, ya se había ensuciado, así que estamos limpiando muy bien. Continuamos con la estufa, solamente voy a tallar un poco con la fibra. Voy a pasar el trapo húmedo para retirar el jabón y la suciedad que haya salido. También vamos a limpiar los quemadores por la parte de arriba con el trapo húmedo y tallar las rejillas. Eso es todo. No es una limpieza profunda, sin embargo es algo que trato de hacer al menos cada tercer día para evitar que la estufa se me ensucie demasiado. Más adelante también me van a acompañar a hacer la comida. Hoy tenemos pensado hacer pechugas asadas y arroz de coliflor. Amigas, quisiera continuar un poco la plática que tuvimos en el video anterior. Deseo esta vez centrarme en compartir con ustedes esta parte de cómo entendí que puedo servir a Dios siendo ama de casa y también cómo ha sido este proceso para que mi corazón lo crea con convicción. Si aún no han visto el video anterior, se los voy a dejar por aquí en una pestañita para que puedan acceder a él. Cuando dejé de trabajar para quedarme a cuidar de mi hogar, en algún momento llegué a pensar que estaba desperdiciando mi tiempo en algo que no tenía mucho significado y sentí que estaba siendo poco productiva al tomar este rol como ama de casa. Llegué a pensar que me había equivocado al tomar esta decisión. Demerité mi propia labor y comencé a mirar con poco valor lo que podía hacer por mi hogar. Esto me llevó a dejar de esforzarme y esmerarme porque perdí de vista el propósito de esta hermosa vocación. Cuando llegó nuestro hermoso bebé, llegaron también momentos en que al enfrentar los cambios de esta nueva etapa, comencé a pensar que el tiempo que invertí entre las labores del hogar y la crianza me absorbía demasiado. Comencé a abrumarme y es que todo comenzó con un pensamiento. Este rol como ama de casa no es suficiente. Esto desencadenó otros pensamientos que abracé como míos, aunque venían de afuera y solo entorpecían aún más mi labor en el hogar, una labor que es tan necesaria, tan importante. En un momento en donde sentí que me ahogaba por la rutina del hogar y la demanda de ser madre, me arrodillé y reconocí delante de Dios que había permitido que mi corazón fuera engañado con pensamientos erróneos. Le pedí a Dios que me ayudara a recordar nuevamente su verdad. Fui a su palabra para llenarme e inundar mi corazón de ella. Hay una diferencia en la forma en cómo cuidamos nuestro hogar cuando entendemos que esto también es un servicio a Dios y que entre ordenar, cocinar, cambiar pañales y limpiar pequeñas manitas, enseñar una y otra vez a recoger juguetes, hay momentos llenos de propósito y oportunidades de mostrar a Cristo para impactar la vida de nuestros seres amados con enseñanzas que les bendecirán toda su vida. No se trata solo de limpiar por limpiar o criar por criar. Estamos nutriendo, cuidando almas que perdurarán por la eternidad. No tenemos que hacer este trabajo solas. Dios nos sostendrá y si se lo pedimos nos dará la sabiduría para administrar correctamente nuestro tiempo y organizarnos de tal forma que aunque no haya tiempo, hallaremos formas creativas de multiplicar ese tiempo para que nos rinda. En medio del cansancio podemos ir a Cristo para descansar en Él y renovar nuestras fuerzas cada día. Y como pueden ver, amigas, me puse a limpiar mis condimentos, a limpiar también esta repisita que tengo aquí. Estuve organizando un poquito porque ya lo tenía desordenado. Yo tengo aquí siempre a mi ayudante dispuesto a aprender, a organizar y a limpiar. Y hablando de limpiar, también voy a limpiar la parte de arriba que aquí tengo más condimentos, especias, tengo el azúcar, chocolate, entre otras cosas. La mayoría son cosas que mantengo fuera del alcance de mi bebé y de hecho me hace falta más espacio porque le encanta jugar con las harinas.
Después de terminar de acomodar los trastes, me traje una velita que tenía arriba del refri como decoración, según yo, pero la verdad no se veía porque la tenía hasta atrás del refri, así que prácticamente no la estaba dando un uso. Me encanta su olor, huele muy rico como a eucalipto, menta, cítricos, algo de eso tiene la velita. Me acordé que la tenía ahí, por eso decidí traerla para acá para ponerla en este esquinero de la cocina. Alguna de ustedes tal vez la ubique porque la he utilizado en algunos videos. Y bueno, ya quedó más limpia y recogida la cocina, así que ahora vamos a recoger un poquito la cortina para que entre luz y nos vamos a poner a hacer la comida. Como amas de casa, el servicio a Dios comienza desde nuestros hogares. El servicio a Dios comienza cuidando las vidas y corazones que Él ha confiado en nuestras manos. El servicio como amas de casa requiere de nuestra dedicación y esmero. Podríamos estar sirviendo en una iglesia, ministerios o llenas de otras actividades que en realidad no son malas, pero que por el engaño de nuestro corazón hemos puesto como prioridad ya no para agradar a Dios, sino para agradar a otros o a nosotras mismas. Es muy fácil distraer nuestra mente con cosas que nos pueden traer una satisfacción momentánea como el reconocimiento o el sentir que podemos con todo y permitir que nuestro corazón se enorgullezca de eso, pero tristemente cegadas y engañadas al decidir no mirar lo que sí es importante y nos compromete delante de Dios en lugares donde no somos vistas pero que tienen un peso y valor más grande porque Dios sí nos ve. Hay un propósito eterno en la forma en que servimos en nuestro hogar y practicamos esta vocación. Podemos decidir ser intencionales cada día y ponernos en manos de Dios como instrumentos para que nuestra familia alcance la salvación y vivan vidas plenas en Cristo. Voy a acompañar el arroz de coliflor y las pechugas asadas con un poco de pepino cortado en rodajitas. Amigas, quería platicarles que en el próximo video responderé preguntas. Voy a abrir una cajita de preguntas en una historia de Instagram y también les dejaré una publicación en YouTube para que ahí puedan hacer las preguntas. En el próximo video las voy a estar respondiendo. Ustedes me propusieron esto y se me hizo muy buena idea. Gracias a todas por sus sugerencias y sus comentarios que aprecio mucho. Ya que terminamos de cortar el pepino, vamos a comenzar a hacer el arroz de coliflor. Puse a sofreír en aceite un poco de cebolla cortada en cuadritos. Desde un día antes había desinfectado y lavado la coliflor y también la trituré con ayuda de la licuadora. Esto me llevó más tiempo por lo mismo que lo hice con la licuadora. Por esta razón preferí hacerlo desde un día antes para no tardar mucho el día de hoy con la comida. Una vez que la cebolla comenzó a citronarse, agregamos la coliflor y la dejamos por un ratito para que se fríe. También agregué un poco de zanahorias que tenía picadas en cuadritos. Agregamos aproximadamente 2 tazas de caldito de pollo. Vamos a dejar que se consuma para que se termine de cocer todo. A esta comida le podemos agregar las verduras que deseemos, pueden ser chícharos, papas o ejotes. Por último rectificamos de sal y opcional podemos agregar de 1 a 2 cucharadas de queso parmesano. Hay algunas cosas prácticas que podemos hacer para ser intencionales en servir a Dios como amas de casa. Podemos orar juntos por los alimentos, enseñando a los más pequeños. También podemos hacerlo antes de dormir y recitarles un versículo con el fin de que en caso de los más pequeñitos, aunque solo puedan escucharlo, comiencen a memorizarlo, aun si todavía no pronuncian palabras, pero con la esperanza de que algún día ellos mismos lo repetirán cuando comiencen a hablar. Orar también frente a ellos aprovechando nuestros momentos de debilidad.
Por ejemplo, si hoy te estás sintiendo abrumada o cansada, dile a tu pequeño: mamá se siente cansada, pero vamos a orar para que Dios le dé fuerzas a mamá. A veces ellos pueden percibirlo y es bueno mostrar nuestra debilidad para hacerles saber que nuestra fuerza viene de Dios y que ellos también pueden pedir ayuda a Dios cuando lo necesiten, y no es necesario hacernos los fuertes. Mostrar actos de amor y gracia hace que nuestro hogar sea un pedacito de cielo donde podamos experimentar la presencia de Dios, un lugar de vulnerabilidad, refugio y amor. Practicar la hospitalidad es algo que me he propuesto aprender porque, si les soy honesta, me he dado cuenta que no soy muy buena en esto, pero quiero aprender. Por último, dispón tu corazón para que sea moldeado en tiempos difíciles. Enseña el orden y disciplina desde el amor. Abrázalos y bésalos mucho, porque Dios te ha dado de su amor para que tú expreses ese mismo amor. Si alguna de ustedes Dios le ha puesto en su corazón o conoce alguna otra forma práctica de cómo servir a Dios siendo amas de casa, por favor compártanosla en comentarios para que así todas podamos seguir aprendiendo. Y ya estamos comiendo, provecho por si ustedes también. A mi bebé le encantó la comida el día de hoy. Y también me gustaría saber si ustedes ya habían preparado la coliflor de esta forma, como arroz de coliflor, así se le conoce, o de qué otra forma lo preparan. Temprano metí a lavar las fundas de mis sillones y sí se secaron, así que estoy aprovechando para acomodarlas de una vez. Como pueden ver, a mi bebé le encanta subirse a los sillones mientras yo los voy recorriendo o los voy moviendo. Aquí ya iba a dejar así el sillón, pero me di cuenta que la funda quedó muy arriba, la parte de abajo quedó muy descubierta, así que me regresé a acomodarlo nuevamente. Amigas, sé que me he tardado un poco en subirles videos, pero la verdad no he podido agilizar el tiempo en que me tardo haciendo los videos, y tampoco he querido subir solo por subir videos. Trato de tomarme el tiempo en la edición para compartirles algo que les pueda ser de ayuda. Quiero aprovechar para agradecer su paciencia y su cariño. Gracias por esperar los videos. Muchas gracias por hacernos compañía este día. Les mandamos un abrazo y espero verlas muy pronto en otro video.